La lógica de Google y sus intereses. Primero que nada, para entender la lógica de Google, nosotros tenemos que saber una cosa y que es muy importante para entender el funcionamiento y por qué Google hace lo que hace. Y es que más del 95% de los ingresos de Google vienen de la publicidad. ¿Qué significa eso? Que Google vive de la publicidad, ¿cierto? Paga los sueldos, paga sus instalaciones, paga sus costos fijos. Todo el ingreso de Google, prácticamente todo el ingreso viene de la publicidad. Y su programa de publicidad es Google AdWords. Entonces, ellos viven de la publicidad que viene de la red de búsqueda cuando la gente está buscando. Ellos viven de la publicidad que hacen en la red display, ¿cierto? Cuando la gente hace clic en los banners, de la publicidad que ellos ponen en Waze, de la publicidad que ellos ponen en Google Maps, de la publicidad que ellos ponen en Gmail y prácticamente en todos sus productos donde ponen publicidad. Entonces eso es lo primero. Google vive de la publicidad, por lo tanto su supervivencia depende de que las personas estén visitando Google y pinchando los anuncios, ¿cierto? Pinchando los anuncios que aparecen que son administrados por Google. Lo otro, y ya esto es un poco más ya, digamos, respecto de la estrategia de la empresa, ¿cierto? Es que ¿cuál es la misión de Google? Y la misión de Google, como dice aquí, es responder la consulta de búsqueda del usuario con la menor cantidad de clics posibles. Eso es lo que ellos hacen, ¿cierto? Y la lógica sobre eso es muy sencilla. Si una persona está buscando algo, hace una búsqueda y Google presenta la página de resultados y dentro de la página de resultados está la respuesta a lo que está, Google muestra una página con la respuesta a esa pregunta o simplemente Google presenta la respuesta sin tener que hacer entrar a una página a la persona, entonces este usuario, esta persona va a decir, yo tuve una experiencia satisfactoria en Google, por lo tanto voy a seguir usándolo. Y si sigo usando Google, voy a estar más propenso a pinchar y hacer clic en los anuncios, ¿cierto? Por lo tanto, Google va a seguir ganando plata. En cambio, si una persona busca y no encuentra lo que busca, o Google le presenta una página donde realmente no está respondida a esa pregunta así bien, la persona podría determinar que no fue satisfactoria la experiencia en Google y quizás va a estar menos dispuesto a usar Google de nuevo y por lo tanto eso significa menos ojos mirando anuncios y menos personas haciendo clic en los anuncios y por lo tanto ganando menos dinero. Esa es simplemente la lógica y por eso Google quiere respondernos la consulta de búsqueda con la menor cantidad de clics posibles para que nosotros sigamos usando Google y sigamos siendo propensos a hacer clic en los anuncios. Por eso mismo, si por ejemplo tú vas a Google y pones calculadora, es decir, tu búsqueda es calculadora, Google en vez de hacerte entrar a una página con una calculadora, que lo hace pero en segunda opción, como primera opción te muestra una calculadora derechamente de frente en la página de resultados. Porque si tú pones calculadora, lo más probable es que tú quieras hacer algún cálculo rápido y se acabó. Y por eso mismo es que te pone la calculadora de frente, en vez de que tú pongas calculadora y te hace entrar a una página, hacer un clic, después adentro de la página buscar la calculadora, hacer tu cálculo y después cerrar la página. Google te satisface esta búsqueda más satisfactoriamente y más rápido y con menos clics al poner la calculadora de frente en la página de resultados, en base a la lógica que acabamos de ver. Lo mismo, por ejemplo, si tú buscas tipo de cambio. Imagínate que tú pones $100 en pesos chilenos. Entonces Google, ¿qué es lo que hace? Te muestra el resultado de tipo de cambio de frente de una vez, porque tú lo que quieres saber es cuántos son $100 en pesos chilenos. Entonces, en vez de hacerte entrar a una página con, por ejemplo, una calculadora de tipo de cambio, te hace hacer clic, después entrar a la página, buscar la calculadora, elegir de qué moneda hacia qué moneda quieres la conversión, luego poner el monto y poner calcular, que ahí ya tienes como 5 clics, simplemente te muestra el resultado de frente en el buscador. ¿Por qué? Porque quiero responder a tu consulta de búsqueda con la menor cantidad de clics posibles.
Y como último ejemplo, si tú pones, por ejemplo, el tiempo en Concepción, ¿cierto? Concepción es una localidad acá en Chile, te muestra el resultado con el pronóstico del tiempo de frente en la página de resultados sin tener que entrar a un sitio para encontrar esa respuesta, ¿cierto? Por ejemplo, que te haga entrar a este sitio de acá, en vez de hacer eso, te muestra el resultado de frente y de esa forma Google responde a tu consulta de búsqueda con la menor cantidad de clics posibles. La red de búsqueda y la página de resultados. Esta de acá es lo que se llama la página de resultados o en inglés se llama SERP, de las siglas en inglés Search Engine Results Page. Y, como te digo, está asociado a la red de búsqueda porque en la página de resultados, cuando alguien busca algo, es donde se muestran los anuncios y se muestran también los resultados de la parte orgánica o natural también de Google. Entonces, cuando alguien hace una búsqueda, pone una palabra clave, por ejemplo, liposucción sin cirugía, Google en la página de resultados muestra los primeros 4 resultados que son anuncios y son hasta 4. ¿Por qué hasta 4? Porque no son siempre 4, ya que pueden haber palabras clave para donde, por ejemplo, solamente hay un anunciante o 2 anunciantes o 3 anunciantes. Entonces, en ese caso se muestran 1, 2 o 3 dependiendo de los que hayan. Ahora, si es un mercado que está muy competitivo, lo más probable es que esas palabras clave de ese mercado siempre muestren 4 anuncios en la página de resultados cuando alguien busca. Entonces en la parte superior se muestran hasta 4 anuncios. Después de los primeros 4 anuncios viene la parte natural o la parte de los resultados orgánicos, que vienen, que más conocidos también como SEO, ¿cierto? Los resultados SEO. Y esos son desde 10 resultados. Es decir, aquí muestra Google hasta 10 páginas con la respuesta a ese término de búsqueda. ¿Por qué desde 10? Porque hay algunas veces, por ejemplo, cuando se hacen búsquedas con intenciones geolocalizadas, cuando Google muestra más de 10 resultados y, por ejemplo, muestra los resultados de el mapa. Y en ese caso puede mostrar más como 12, 13, 14, incluso 15 resultados, ¿cierto? En esta parte de acá, la parte orgánica. Y abajo, en la parte inferior, Google muestra hasta 3 anuncios. Entonces, tenemos en primera página, esta es la primera página, Google nos muestra hasta 7 anuncios, 4 arriba y 3 abajo. Y al medio, como te decía, la parte de los resultados naturales u orgánicos que son desde 10. Ahora, como te decía en el video anterior, la red de búsqueda funciona muy bien para generar conversiones del tipo de formularios, llamados o cotizaciones, porque las personas están buscando algo y cuando buscan algo están declarando explícitamente que necesitan eso o que tienen un problema. Por lo tanto, si nosotros cuando la gente busca le presentamos un anuncio que tenga la respuesta a esa búsqueda, es muy probable que nos pinchen y luego si nuestra landing page tiene nuevamente la respuesta a esa búsqueda, que hacerlo es muy sencillo, entonces la probabilidad de que esa landing page convierta con tráfico de la red de búsqueda es muy alta. Por eso se dice que es muy buena la red de búsqueda para generar conversiones del tipo formularios, llamados y cotizaciones. Y en la red de búsqueda, y esto lo vamos a ver más adelante con mucho más detalle, la segmentación es principalmente por palabra clave y ubicación. Es decir, uno le dice a Google, Google, por favor muestra mi anuncio cuando las personas busquen tal, tal, tal y tal palabra clave y además estén ubicados geográficamente en tal lugar o hayan puesto en el término de búsqueda alguna intención de ubicación. Entonces esa es la red de búsqueda y más adelante vamos a entrar en mucho más detalle en esto cuando ya empecemos a hacer la campaña. La red Display, o más conocida también como GDN, la Google Display Network. Entonces, como te decía en el video anterior, la red Display es cuando nosotros aparecemos con un anuncio gráfico o banner, por ejemplo acá,
en sitios de contenido o aplicaciones cuando alguien está navegando en dichos sitios o utilizando dichas aplicaciones. Como te decía, no es buena la red display para generar conversiones directamente, como por ejemplo si es buena la red de búsqueda, sino que la red display es más para hacer branding. Y aunque en este curso no vamos a hacer campañas de display, sino que vamos a hacer campañas de la red de búsqueda, es muy importante que tú entiendas este concepto para que sepas cómo funciona todo esto de la publicidad en Google. Entonces, por ejemplo, en la red display podemos aparecer con banners en sitios de contenido. Por ejemplo, blogs temáticos, revistas digitales o magazines, sitios web de radios o en sitios web de periódicos. Por ejemplo, este es el sitio web de un periódico de Chile que se llama La Tercera y como ves acá, aquí arriba tiene un banner, en este caso de Movistar. Acá tiene otro banner de Pepsi, aquí tiene otro banner de Visa, aquí tiene otro banner de una universidad de Chile que es la Universidad Adolfo Ibáñez. Entonces, si te fijas, es aparecer con un banner en sitios web de contenido, como por ejemplo la web de un periódico. También puedes aparecer en YouTube, ¿cierto? Con distintos tipos de anuncios, de texto, video y banners. ¿Cierto? Por ejemplo, si alguien está en YouTube y está reproduciendo un video, aquí puede aparecer un anuncio también, que en ese caso son anuncios de texto. Acá también puede aparecer un anuncio que puede ser un banner. Y también en el YouTube, en el homepage, también hay otro anuncio. De todas formas, vamos a revisar un video donde vamos a hablar solamente de YouTube para entrar más en detalle en los tipos de anuncios que nos ofrece YouTube y la segmentación. Y por ejemplo, si nosotros aparecemos dentro de la red display con aplicaciones, también podemos aparecer con anuncios de texto y banners, ¿cierto? Por ejemplo, en Gmail, ¿cierto? Aquí está Gmail con un anuncio que le apareció en Gmail, o en Waze o en Google Maps. Imagínate, yo aquí abrí Google Maps y hice una búsqueda de Sushi Delivery Providencia, que es una localidad acá en Santiago de Chile. Y Google me mostró una especie de página de resultados, pero del mapa. ¿Y qué pasó? Los dos primeros son anuncios. Entonces, esos son anuncios en la red display, en este caso, por ejemplo, una aplicación que es Google Maps. Ahora, tú te puedes estar preguntando, ¿por qué existe la red display? ¿Cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio detrás de la red display? Y para explicarte eso, lo primero que tienes que saber acá es que hay 4 actores que hacen que esta figura de negocio exista. Son 4 actores. Por un lado tenemos al visitante, por otro lado tenemos al dueño del sitio, en este caso este sitio que es La Tercera, el dueño de La Tercera. Por otro lado tenemos al anunciante, que por ejemplo esta es la Universidad Adolfo Ibáñez, que es el anunciante, en este caso de este banner de acá el anunciante es Movistar, aquí el anunciante es Pepsi y aquí el anunciante es Visa. Y por otro lado tenemos a Google, que también cumple un rol muy importante acá. Entonces, ¿cómo funciona esto? El visitante, por las razones que tiene de que La Tercera ofrece un valor agregado gratis y una buena experiencia de usuario, ¿cierto? Por eso el visitante entra a La Tercera, entra a visitar La Tercera para actualizarse respecto del acontecer noticioso, ¿cierto?, nacional. Entonces, este visitante, una vez que está acá dentro, ¿cierto?, está expuesto a la publicidad y por ejemplo, va y pincha un anuncio. Por ejemplo, se interesó por esto, por el posgrado de la Universidad Adolfo Ibáñez, el magíster en Derecho, y pinchó este banner. ¿Ok? Entonces, este banner es del anunciante Adolfo Ibáñez, que quiso montar una campaña en Google Display, hizo su segmentación y Google, que es quien administra estos espacios publicitarios para decidir a qué visitante se lo muestra, decidió que se lo iba a mostrar a este visitante, por lo tanto puso acá
el anuncio del anunciante. Ahora, como se supone que la campaña está bien segmentada, ¿cierto? Este anuncio, igual que este anuncio y que este anuncio y este anuncio y este anuncio, deberían ser de interés de este visitante, porque tiene una segmentación que está definida, ¿ok? Por lo tanto, el visitante al ver este anuncio se puede interesar y hacer clic. Una vez que hace clic el visitante sobre este anuncio, el anunciante tiene que pagar el PPC, el costo del pago por clic, a Google. Imagínate, por ejemplo, 100 pesos. Entonces, el anunciante paga a Google el costo por clic de este banner en este sitio, dada toda la competencia que hay. Por otro lado, Google recibe ese pago por clic, pero como el sitio, la tercera, no es de su propiedad, de hecho pertenece a otra persona y Google está poniendo anuncios gestionados por ellos en este sitio, es que Google comparte junto con el dueño del sitio ese valor del costo por clic, que va del orden aproximadamente del 30%. Entonces, si el anunciante pagó a Google 100 pesos por este clic, Google comparte con el dueño del sitio aproximadamente 30 pesos. Y por eso es que este negocio de alojar publicidad, ¿cierto?, en estos sitios existe y es negocio para los dueños de los sitios, ¿cierto? Y también, por supuesto, para Google. Entonces, esos son los 4 actores que participan en esta figura y esa es la dinámica y por eso existe. Y por eso hay sitios de contenido que se dedican a alojar publicidad para ganar dinero por los clics que reciben en los anuncios dentro de sus sitios web. Publicidad en YouTube. YouTube técnicamente pertenece a la red display de Google, pero como YouTube es un caso particular, ¿cierto? Y porque es tan grande que lo vamos a ver de forma separada. Entonces, primero que nada, YouTube nos ofrece una segmentación muy potente, y nos permite segmentar por ejemplo, demográfica, ¿cierto? Demográfica, porque nosotros los usuarios de YouTube, cuando tenemos una cuenta de YouTube y navegamos en YouTube, lo hacemos logueados en Google. Y cuando nosotros estamos logueados en Google, Google sabe que somos nosotros quienes están navegando el sitio, sabe nuestro nombre, nuestra edad, nuestras preferencias, nuestro comportamiento en Internet y también tiene información demográfica sobre nosotros, dónde vivimos, dónde estudiamos, etcétera, etcétera, etcétera. Por dónde nos movemos, a través de Google Maps nos tiene digamos, sabe dónde nos movemos y así sucesivamente. Entonces tenemos una segmentación demográfica potente también, tenemos una segmentación por temas, por ejemplo, los usuarios interesados en tal tipo de temáticas, por ejemplo, marketing, por ejemplo, agricultura, por ejemplo, deportes, ¿cierto? Y así. También podemos hacer audiencias afines, ¿cierto? Crear audiencias personalizadas con algún tipo de comportamiento o intereses en particular. También audiencias en el mercado. Por ubicación también podemos segmentar, ¿cierto? Gente que está ubicada en tal lugar. Muy potente también podemos anunciar utilizando segmentación por listas de remarketing. Por ejemplo, listas de remarketing, hacer publicidad a personas que han reproducido los videos de tu canal, ¿cierto? O quizás una otra lista de remarketing de otro tipo. Y también por palabra clave, ¿cierto? Como YouTube también funciona como buscador, también tenemos la opción de hacer campañas en YouTube como las haríamos, por ejemplo, en Google Search, que es en base a palabras clave. YouTube nos da una gran variedad de anuncios donde podemos aparecer, ¿cierto? Por ejemplo, adentro del video, ¿cierto? Podemos poner un anuncio de video, que este video, estos anuncios que se pueden saltar a los 5 segundos, que son los TrueView in Stream. También hay otros tipos de anuncios que son los TrueView in Display, que es por ejemplo cuando alguien hace una búsqueda, Google presenta los primeros resultados como anuncios, o también en la página de reproducción, ¿cierto? Esta de acá vendría a ser la página de resultados de YouTube y esta vendría a ser la página de reproducción, que es donde está el video. Aquí arriba a la derecha también nos muestra a veces un anuncio.
También YouTube tiene anuncios de reserva, que es, por ejemplo, todos los que están acá, ¿cierto? En la página de reproducción y en la página de resultados, que son distintos formatos con distintos tamaños para distintos lugares de la página de resultados o la página de reproducción. También se pueden hacer anuncios en el homepage, ¿cierto? Por ejemplo, el banner principal de arriba, que se llama el masthead o el masthead expandible, o un video masthead y también la versión móvil de eso. Entonces, el punto final es que YouTube nos permite gran variedad de segmentación muy potente y también variedad en cuanto a los anuncios que se pueden mostrar y en qué lugar y de qué tipo, de texto, de video y de imagen, como banners. Así que eso es publicidad en YouTube. Funcionamiento del sistema de subastas de Google AdWords. Como sabrás, cada vez que alguien hace una búsqueda en Google y Google tiene que mostrar los anuncios, antes de decir qué anuncio muestra primero, muestra segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o séptimo, lo que hace es una subasta anónima. Una subasta anónima. Entonces, el ranking del anuncio, que significa, en otras palabras, la posición del anuncio, es decir, si aparece primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto o séptimo, se da por esta ecuación que es muy sencilla, que es que el ranking del anuncio es igual a la multiplicación del costo por clic máximo por el nivel de calidad. Entonces, ¿qué es el costo por clic máximo? Tal como dice aquí, el CPC máximo es el costo máximo que está dispuesto a pagar el anunciante, o sea, tú, por un clic por una palabra clave, ¿cierto? Entonces también es conocido como la puja, la puja. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar tú en plata por un clic? ¿Cuánto es tu máxima disposición a pagar por clic? Por ejemplo, medio dólar, un dólar y medio, etcétera, depende del mercado, ¿cierto? Entonces, esto es como lo llamo yo la fuerza bruta, es decir, nosotros podemos aparecer con un buen ranking de anuncio pujando harto, ¿cierto? Pero eso claramente no es lo óptimo porque nosotros a través del nivel de calidad, sin utilizar más dinero, sino que a través de optimizar bien la campaña, podemos obtener buenos rankings del anuncio igualmente. Por lo tanto, tenemos que hacer una combinación entre puja y nivel de calidad. Y el nivel de calidad es un índice que va de 1 a 10 y que AdWords nos lo muestra en el panel de AdWords, y eso lo vamos a ver nosotros cuando ya estemos haciendo la campaña, ¿cierto? Y este índice de nivel de calidad depende de varios factores. Por ejemplo, estos 4 factores que tenemos acá. Primero, el porcentaje de clics o CTR, que de sus siglas en inglés se llama Click-Through Rate, es decir, la tasa de clics. Por ejemplo, si de 100 búsquedas, o sea, 100 impresiones, ¿cierto? De 100 veces que se mostró tu anuncio, fue pinchado 2 veces, significa que tu CTR fue de 2%. Para una campaña en la red de búsqueda, un CTR de 2%, de 3% es, digamos, promedio, ¿cierto? Está bien. Si tú tienes un CTR de 1% o menos, realmente te tienes que preocupar porque eso es muy, muy malo. Sin embargo, aún así, si nosotros hacemos la campaña de la forma en que yo te voy a enseñar, es decir, de la forma optimizada, tú podrías tener CTR de 7, 8, 10, 15, 20, incluso algunos grupos o algunas campañas cuando ya estén bien optimizadas con CTR de incluso 50, 70, hasta 70%. Eso sí, cuando está muy, muy bien optimizado. Ahora, tú te preguntarás por qué Google premia de cierta forma las campañas que tienen buen CTR, y eso es porque si el anuncio tiene buen CTR, ¿cierto? Si tiene una buena tasa de clics el anuncio, significa que el anuncio está respondiendo de forma satisfactoria a la búsqueda que está haciendo el usuario. Y por lo tanto, si resuelve esa búsqueda, significa que el usuario va a estar más propenso a pinchar el anuncio y lo va a pinchar. Y por lo tanto,
aquellas campañas que tengan anuncios con buen CTR significa, en otras palabras, que ese anunciante está produciendo una buena experiencia al usuario y por lo tanto Google eso lo premia, porque nosotros al ofrecer una buena experiencia al usuario hacemos que el usuario sea propenso a seguir utilizando Google y por eso mismo es muy importante el CTR para el nivel de calidad. Lo otro es la relevancia del anuncio. La relevancia del anuncio. La verdad es que la relevancia es un tema muy sencillo y es tan simple como que si la persona busca algo, ¿cierto? Por ejemplo, productora de eventos, el anuncio que aparece debe decir productora de eventos y en la landing page debe decir de nuevo productora de eventos. Este concepto de relevancia yo te lo voy a dejar más claro en un video que viene ahora en uno de los próximos videos donde va a terminar de quedarte claro el tema de la relevancia cuando yo te explique cuál es la estructura optimizada de una campaña de Google AdWords. Pero básicamente relevante es eso, ¿cierto? Si alguien busca algo, por ejemplo, curso de Excel básico, el anuncio debe decir curso de Excel básico y la landing page al final debe decir curso de Excel básico. El otro factor es la calidad de la página de aterrizaje. Hoy día Google es lo suficientemente inteligente como para determinar y tiene los criterios para determinar si la página de aterrizaje es mala, más o menos o buena. Por lo tanto, eso también lo mete a la juguera, a la ecuación y lo considera como un factor para calcular el nivel de calidad y finalmente también el ranking del anuncio. Y las extensiones de anuncios son el cuarto factor que afecta al nivel de calidad y son muy importantes. Las extensiones de anuncios son las que vimos en la sección de anatomía de los anuncios. Estas extensiones hay que utilizarlas, son muy importantes y si nosotros las usamos vamos a tener mejor nivel de calidad y como siempre me preguntan, oye Agustín, ¿es gratis usar las extensiones de anuncios? Sí, claro que sí es gratis. De hecho, lo que hace es que te hace hacer una campaña mucho más optimizada y mucho más eficiente económicamente hablando. Así es que ese es el funcionamiento de la subasta de anuncios. Palabras clave de alta intención comercial. Como ya te vengo diciendo, ¿cierto? Hacer un ejercicio de realizar una campaña de Google Search es equivalente con hacer un ejercicio de matemáticas. ¿En qué sentido? En el sentido de que en el ejercicio de matemáticas nosotros tenemos una ecuación y vamos desarrollando la ecuación paso a paso y si nos equivocamos en cualquier signo, cualquier multiplicación, cualquier operación matemática de la ecuación, de ahí para adelante está todo malo. Así funcionan las matemáticas. Y hacer una campaña de Google AdWords es similar a eso, en el sentido de que lo primero que nosotros tenemos que hacer es la selección y la configuración de las palabras clave, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Google te va a decir primero haga el anuncio, después haga las palabras clave. Pero nosotros somos de la idea de que primero hay que hacer las palabras clave, la selección de las palabras clave primero. Ahora, ¿cuáles son las palabras clave que nosotros tenemos que seleccionar? Y ahí el criterio es elegir aquellas palabras clave que tengan intención comercial. Ese es el criterio. Y esto es uno de los conceptos más importantes que hay de entender para hacer una buena campaña de Google AdWords. Elegir palabras clave con intención comercial o intención de compra. Y ahora yo te voy a dar algunos ejemplos y más adelante en los próximos videos cuando haga investigación de palabras clave de mercados, investigaciones, digamos, reales de palabras clave en distintos mercados, tú te va a terminar de quedar claro cuáles son aquellas palabras que tienen una alta intención comercial o intención de compra. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú buscas en Google la palabra clave terapia floral. Y Google, cuando tú buscas la palabra clave terapia floral, esta es la página de resultados que te muestra.
Si te fijas, hay un anuncio, hay una definición de Wikipedia, ¿cierto? Ni siquiera te muestra el resultado de Wikipedia para entrar a la página, sino que te muestra la definición de frente. Después te muestra un resultado acá, otra página con otro resultado acá y después imágenes. Entonces, si te das cuenta, esta página de resultados es muy variada, ¿cierto? Te muestra anuncios, definiciones, páginas, imágenes y para abajo más cosas. Entonces es muy variada. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es muy variada? Porque Google, al tú poner esta palabra, no tiene idea cuál es tu verdadera intención. ¿Por qué? Porque esta palabra no es clara en su intención. Si yo voy y pongo terapia floral, puedo querer buscar, por ejemplo, un terapeuta donde yo atenderme. O quiero quizás yo tomar un curso para aprender a ser terapeuta. O quizás quiero buscar un video en YouTube o un artículo en un blog o un foro de algo o cualquier cosa. Pero el punto es que la intención no es clara y por lo tanto Google, para cumplir su misión de mostrarnos lo que nosotros estamos buscando con la menor cantidad de clics posibles, es que me tiene que mostrar una página muy variada para ver si alguno de esos resultados le apunta a mi intención detrás de buscar esta palabra. En cambio, si nosotros, por ejemplo, buscamos terapeuta floral, ya la intención es bastante más clara, porque si pongo terapeuta en vez de terapia, la intención es que quiero un terapeuta para atenderme con un terapeuta, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Si te fijas, Google me cambia la página de resultados y de un anuncio me muestra 3 anuncios, Wikipedia, chao, imágenes, chao. Entonces se transforma en una página variada a una página intensiva en anuncios. Por lo tanto, ya ves la diferencia, ¿cierto? Aún así, con otros ejemplos, imagínate que tú quieres, por ejemplo, aparecer para la palabra desarrollo web. Sin embargo, imagínate la diferencia que hay con desarrollador web, ¿cierto? Desarrollador web tiene una intención de compra más clara que desarrollo. Porque si yo voy y busco desarrollo web, puedo querer un tutorial de YouTube, un foro, un blog post, un desarrollador para contratar freelance o una empresa de desarrollo web, ¿cierto? En cambio, si voy y pongo desarrollador web, es más clara la intención de querer encontrar un desarrollador freelance o una empresa que haga desarrollo web para contratarla, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia. Lo mismo con, por ejemplo, producción de eventos contra productora de eventos, o seguro de auto contra seguro de auto Hyundai, ¿cierto? Acá yo no estoy diciendo que esta palabra desarrollo web, producción de eventos y seguro de auto no convierten o no sirven. Seguro que sí convierten, igual que estas otras de acá. Pero el punto es que nosotros tenemos que entender que hay palabras que tienen más intención comercial que otras y es en esa donde nos tenemos que enfocar. Entonces, por ejemplo, si tú vas a usar la palabra desarrollo web, quizás podrías usarla acompañada de la palabra empresa de. Por ejemplo, empresa de desarrollo web, ¿cierto? O desarrollo web, precio, ¿cierto? O producción de eventos en Pirque, ¿cierto? Entonces, tú puedes acompañar a cualquier palabra clave con, por ejemplo, alguno de esta fórmula de palabras clave, ¿cierto? Por ejemplo, empresa de palabra clave más precio o ubicación. Esa es una muy buena fórmula donde se le agregan estos precios, ubicación o empresa de a la palabra clave para agregarle intención comercial. Por ejemplo, empresa de recursos humanos. ¿Ya me entiendes? Entonces, de esa forma nosotros podemos identificar cuáles palabras clave tienen más intención comercial que otras.
Por ejemplo, imagínate que alguien busca departamentos en Providencia, ¿ok? Pero departamentos para arrendar, para comprar, ¿ok? Entonces buscamos arriendo de departamentos en Providencia. Bueno, pero ¿cuántos dormitorios, cierto? Ok, arriendo de departamentos, 2 dormitorios Providencia. O más allá, arriendo departamentos amoblados de 2 dormitorios en Providencia. ¿Cuál es el punto acá? Mientras más específica es la búsqueda, más intención comercial tiene. Porque si, por ejemplo, yo busco departamentos Providencia, puedo estar recién buscando departamentos para mudarme en 2, 3, 4, 5, 6 meses más o quizás un año más. Y quizás estoy buscando para comprar, para arrendar, para cualquier cosa. Pero si yo voy y busco arriendo departamento amoblado, 2 dormitorios Providencia, ya sé que quiero arrendar, ya sé que quiero departamento, ya sé que lo quiero amoblado, ya sé que lo quiero de 2 dormitorios y ya sé que lo quiero en Providencia. Por lo tanto, soy un prospecto mucho más calificado porque estoy mucho más cerca de la compra que si estoy buscando, por ejemplo, departamentos Providencia. Lo mismo pasa con el ejemplo de seguro de auto y seguro de auto Hyundai. Si yo le agrego la marca del auto, estoy diciendo, en otras palabras, que tengo una mayor intención comercial porque es más probable que si le pongo la marca, quizás yo tengo esa marca y estoy buscando alguna oferta especial quizás para seguros de autos de esa marca. Y por lo tanto, estar más cerca de la compra que si busco seguros de autos solamente. Entonces, eso es la intención comercial de las palabras clave y en los próximos videos cuando hagamos ejercicios reales de investigación de palabras clave te va a quedar aún más claro este concepto. ¿Cómo estructurar una campaña de Google Search? Y antes de entrar a decirte cómo estructurar una campaña de Google Search, es importante que tú entiendas que en Internet nosotros nos tenemos que vender como los expertos especialistas, como los expertos especialistas. Así es, y grábate esto en la cabeza, nos tenemos que vender como los expertos especialistas. ¿Qué pasa? Nosotros, cuando buscamos en Google, lo hacemos de a una cosa a la vez. Por ejemplo, imagínate que tú vas a Google y pones, Google, quiero reparación de pantalla de iPhone, coma, venta de equipos de audio, coma, y urgencia dental, ¿cierto? Eso obviamente es ridículo, no pasa así, la gente no busca todo al mismo tiempo. La persona busca primero una cosa, después otra cosa y después la otra cosa, de a uno a la vez. Entonces no es que nosotros vamos y le contamos todos nuestros problemas a Google al mismo tiempo, sino que se los contamos de a uno a la vez. Y por cada problema que nosotros le contamos, que en otras palabras es por cada búsqueda que nosotros hacemos, nosotros buscamos una solución específica para cada uno de esos problemas. Te voy a dar otro ejemplo. Imagínate que tú vendes cursos de inglés, ¿ya? Y hay una persona que por ejemplo, trabaja en una empresa, es ejecutivo de una empresa y está buscando un curso de inglés para ejecutivos, ¿ok? Entonces va a Google y pone inglés para ejecutivos, curso de inglés para ejecutivos. Y va y pincha el primer anuncio, la primera opción, y llega a una landing page donde hay una empresa que ofrece cursos de inglés, ¿cierto? Somos los especialistas en cursos de inglés, hacemos cursos de inglés para niños, para ejecutivos, para universitarios, etcétera, para todo tipo de personas, ¿cierto? Y aparece con unas gráficas donde aparece todo tipo de personas y te dicen que son especialistas, expertos en cursos de inglés para todo tipo de personas. Y tú vas a la opción 2, donde sale inglés para ejecutivos. Y llegas a una landing page donde te dicen, somos especialistas en cursos de inglés solamente para ejecutivos. Nosotros nos especializamos en enseñar inglés solamente ejecutivos y nada más que ejecutivos, y sale una gráfica con ejecutivos aprendiendo inglés, y realmente esa empresa solamente atiende ejecutivos y no hace
niños, ni colegiales, ni universitarios, ni nada de eso, solamente ejecutivos. ¿Con qué opción crees que se va a quedar la persona? Con la empresa especialista en inglés para ejecutivos. ¿Por qué? Porque son realmente especialistas, no como los otros que hacen de todo. ¿Por qué? Porque en Internet las personas quieren comprarle al experto especialista. Entonces, por lo mismo, es que aquí, y también muy relacionado con el tema de la subasta de anuncios del video que ya vimos anteriormente, es que la estructura de una campaña de Google Search debe ser de la siguiente forma. Pero antes de decirte cómo se hace, te voy a decir cómo no se hace o cómo lo hace la mayoría de las personas. En AdWords hay una cosa, cuando uno hace una campaña de Google AdWords, uno tiene que hacer primero sus grupos de anuncios. Grupos de anuncios, ¿cierto? Los grupos de anuncios son conjuntos de palabras clave y su respectivo anuncio asociado y la respectiva landing page a donde va a llegar las personas que pinchan ese anuncio. Entonces, ¿cómo lo hace la mayoría? La mayoría hace un solo grupo de anuncios, un solo gran grupo de anuncios, donde meten adentro todas las palabras clave que se le ocurre que representan una persona que quiere comprar su producto. Por ejemplo, si estamos hablando de un dentista o una clínica odontológica o clínica dental, metieron adentro de este grupo todo lo que tiene que ver con implantes, dentista Santiago, clínica odontológica, blanqueamientos, tratamientos de conducto, dentistas, frenillo, tapaduras, carie, urgencia dental, ¿cierto? Todos los productos, todas las palabras clave que representan todos los productos o servicios que ofrecemos en la clínica dental. Y después que la persona busca cualquiera de estas palabras, se va a gatillar la aparición de un anuncio, ¿cierto? Hacen un anuncio para todas esas palabras clave. Entonces, si el anuncio tiene caracteres limitados, ¿cómo es que nosotros vamos a poder poner todas estas palabras adentro de este anuncio? Simplemente no caben. Entonces, nosotros vamos a estar perdiendo relevancia. Uno, porque no podemos incluir todas estas palabras clave adentro del anuncio, entonces nuestro nivel de calidad va a bajar. Y dos, va a tener este anuncio un menor CTR, un menor click-through rate. ¿Por qué? Porque si yo busco implantes dentales y aquí en el anuncio no dice implantes dentales, voy a ser menos propenso a pinchar. Y para más remate, para terminar de hacerlo mal, cuando la gente pincha el anuncio, nos llevamos a nuestro homepage donde se ofrecen todos los servicios posibles. Entonces, esa es la manera en que no se hace y como lo hace la gran mayoría de personas que aún no saben hacer Google AdWords. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Lo vamos a hacer así, de esta forma. Vamos a tener N grupos de anuncios. N grupos de anuncios. Vamos a tener al menos un grupo por producto. Por ejemplo, un grupo para implantes, un grupo para frenillos, un grupo para urgencia, un grupo para tapadura, un grupo para tratamiento de conducto, etc. Vamos a tener al menos un grupo que representa al negocio en su totalidad. Por ejemplo, Dentistas Santiago o Clínica Dental o Odontólogos Santiago o Clínica Odontológica, que representa al negocio como un todo y no es un producto, ¿cierto? Y también vamos a tener al menos un grupo para las palabras clave de la competencia. Luego vamos a hacer al menos 2 anuncios para cada grupo de anuncios, donde un anuncio va a estar enfocado para computador y el otro para celular o mobile. Y luego cuando la persona pinche el anuncio va a llegar a una landing page específica de ese producto. O sea, si estamos hablando de implantes, vamos a llevarlo a una landing page que hable sobre implantes, donde el titular principal sea implantes, donde la gráfica que aparezca sea de un implante y así sucesivamente. Así también con los frenillos y con la clínica odontológica. Entonces, y retomando lo que te comenté en el video de la subasta de anuncios, esto de acá es una campaña que no tiene relevancia, porque lo que se busca no necesariamente está en el anuncio y no necesariamente de eso se trata la página.
En cambio acá, si la gente busca algo, va a llegar a un anuncio, se le va a mostrar un anuncio que dice exactamente eso o algo muy relacionado, y cuando pinche el anuncio va a llegar a una landing page que habla exactamente de lo que está en el anuncio y de lo que se buscó en Google. Y eso es relevancia. Esa es la relevancia. Por lo tanto, esta es la estructura que nosotros vamos a estar utilizando para crear nuestras campañas en Google AdWords. Anatomía de anuncios de Google Search y extensiones de anuncios. Por ejemplo, acá es un pantallazo adentro de la herramienta, ¿sí? Y luego en los próximos videos yo voy a grabarme adentro de la herramienta haciendo esto mismo, ¿cierto? Pero para mostrarte este video es para mostrarte cómo nosotros creamos el anuncio dentro de la herramienta. Entonces, por ejemplo, si te das cuenta, aquí tenemos la primera línea, la segunda línea y una parte con una descripción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí dice convenio escolar y aquí está la vista previa del anuncio. Entonces aquí dice convenio escolar, espacio guión espacio, eso lo pone Google AdWords, y aquí al lado pone lo que tú pusiste acá, donde nosotros ponemos, en este caso, el nombre de la empresa, Clínica Tanto, que por razones obvias está tapado. Y aquí abajo está esta descripción, ¿cierto? Aprovecha con tus hijos, 100% los recreos, contratación anual, 41.900 pesos, esto está en pesos chilenos, ingresa, que es la frase que aparece acá. Luego, si te das cuenta, aquí aparece una URL que dice convenios.clinicatanto.cl/convenio-seguro/escolar. Esa es la URL visible. Esa URL en realidad no existe. Así entera como está no existe. Sino que lo que está después del .cl/ es inventado para que nosotros podamos poner cosas relevantes, ¿cierto? URL visible. Cuando hagamos la campaña te va a terminar de quedar claro. Y acá, arriba, está lo que es la URL de destino, que es la URL donde realmente vamos a estar llevando el tráfico, que es diferente de la URL visible. ¿Por qué eso es así? Porque la URL de destino muchas veces tiene estos argumentos para hacer tracking, o son URLs muy largas, o son URLs feas o no amigables. Y por eso Google nos permite utilizar esto que es la URL visible para, digamos, maquillar un poco de cierta forma y que el anuncio se vea más bonito, y que den más ganas de hacerle clic. Este, por ejemplo, es la versión de escritorio y aquí está la versión para celulares, que es básicamente lo mismo. La diferencia es que nosotros vamos a poner los textos levemente diferentes entre uno y otro. Y cuando hagamos la campaña vamos a ver exactamente esto, cómo lo hacemos con ejemplos reales y todo lo demás. También están las extensiones de anuncios. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, aquí nosotros pusimos repuestos Hyundai, de autos Hyundai. Y por ejemplo, aquí hay un anuncio, ¿cierto? Venta de repuestos Hyundai, amplio stock, fono, el nombre del sitio, el sitio, ¿cierto? Tenemos la mayor variedad de repuestos Hyundai, rápida atención, buenos precios. Aquí dice cotice con nosotros, @bigfour.cl, Coquimbo 558 Santiago. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, este anuncio no ocupó la URL visible bien porque le faltó poner slash. Por ejemplo, repuestos/Hyundai habría sido bastante mejor. Por ejemplo, aquí puso el número de teléfono en esta línea de acá, o lo que está erróneo, porque para eso hay una extensión de anuncio específica para eso. Y también acá puso el correo, que no es, digamos, algo que se usa mucho, pero de todas formas se puede usar. Entonces, si tú te fijas, es un anuncio que tiene 1, 2, 3, 4 filas, digamos. Y aquí hay otro anuncio. Mira, repuestos Hyundai, original y alternativo, repuestos Hyundai.cl, repuestos Hyundai.cl, vendemos todo tipo de repuestos, vehículo, contacte y cotice con nosotros, originalidad y calidad, atención de lunes a sábado, stock disponible siempre. Repuestos Kia con un link, contacto, repuestos Hyundai, link, servicios, quiénes somos, la ubicación geográfica y el teléfono. Entonces, si tú te fijas, este anuncio está bastante mejor
bastante más completo que este de acá. Y eso es principalmente por las extensiones, y ahora vamos a ver. Aquí hay otro anuncio que está bastante bien logrado, también que dice repuestos Hyundai, amplio stock, gran precio, ldr.cl/repuestos Hyundai. Ven cómo puso aquí la palabra clave en la URL visible, eso está muy bien. También tiene la extensión de ubicación, de teléfono, etc. Y aquí otro, por ejemplo, servicio técnico Hyundai, ¿cierto? Si alguien pone repuestos Hyundai, quizás puede estar buscando servicio técnico también, puede ser. Sin embargo, yo no recomiendo hacer eso y eso lo vamos a ver después cuando hagamos la campaña. Pero así es como se ven los anuncios cuando buscamos. Ahora, fíjate en esto, las extensiones. Hay muchas extensiones de anuncios y cuando hagamos la campaña yo te voy a mostrar y vamos a configurar todas las extensiones que nosotros recomendamos de hacer. Estas son todas las extensiones que hay, de vínculo a sitio, de texto destacado, de extractos de sitio, de llamado, mensaje, ubicación, ubicación afiliada, precio, aplicación, opiniones y esas. Ahora, ¿cuáles son las 4 más importantes y las que vamos a usar nosotros? Son las extensiones de vínculos a sitios, las extensiones de texto destacado, las extensiones de llamada y las extensiones de ubicación. Esas son al menos las 4 más importantes y que tenemos que usar y configurar siempre. Por ejemplo, dentro de estos mismos anuncios que yo te estaba mostrando, aquí están las extensiones. Por ejemplo, este anunciante de acá solamente está utilizando la extensión de texto destacado, que están acá, separados por punto. Esta extensión de texto destacado son estas frases que nosotros agregamos, como por ejemplo, despacho a todo Chile, atención online 24/7 o algún texto destacado. En este caso, aquí lo usó este anunciante para hacer un llamado a la acción que dice cotice con nosotros, poner un dato de contacto que es el correo y para poner la dirección. Pero eso está mal. ¿Por qué? Porque el llamado a la acción se pone en la frase de acá. La ubicación se hace con la extensión de ubicación, que es esta de acá, por ejemplo, este anunciante que está aquí. Y los datos de contacto no son para ponerlos ahí, no está hecho para eso. Mira este otro anunciante. Tiene la extensión de texto destacado, ¿cierto? Texto destacado acá, separado por puntito, que está muy bien hecho porque dice originalidad y calidad, eso es texto destacado. Atención de lunes a sábado, perfecto. Stock disponible siempre. Muy bien. Después acá abajo tiene algo muy parecido a lo de arriba, pero está en azul. Esa es extensiones de vínculos a sitios. Entonces acá hay links al sitio del anunciante, que son por ejemplo la página de repuestos, la página de contacto, repuestos Kia, repuestos Hyundai, la página de servicio, la página de quiénes somos. ¿Cierto? Aquí yo no habría puesto quiénes somos y habría dejado las que uso acá, Kia, Hyundai, contacto y servicio. Después aquí abajo sale ese símbolo de ubicación que es por la extensión de ubicación. Dice calle 10 de julio 478 Santiago, región metropolitana. A diferencia de este anunciante acá que puso la ubicación en la extensión de texto destacado y eso está mal. Esto está bien porque hay una extensión específica para hacer eso. Y además aquí pone el teléfono con la extensión de llamada. Entonces este anunciante usó los 4 tipos de extensiones que yo te estaba recomendando recién. En cambio, este acá puso el teléfono en la frase de acá o esta, que no está hecho para eso. Ya te vas dando cuenta. Entonces, si te das cuenta, este anuncio está muy mal hecho, y este anuncio está muy bien hecho, porque está usando las extensiones. Este otro anunciante aquí también tiene las extensiones de texto destacado, muy bien logradas, ¿cierto? Como corresponde. Puso vínculos a sitios, que está muy bien también. Puso la dirección y también el teléfono. Ahora, algo aquí puso mal en la dirección porque no está bien puesto, ¿cierto? Esto está bien puesto con la dirección como son acá. Esto es un número que eso no está bien puesto. Y este último anunciante solamente tiene extensiones de texto destacado. Y teléfono acá también. A veces la extensión de teléfono puede aparecer aquí abajo o aquí al lado de la URL visible, etc. Entonces, esas son las anatomías de un anuncio con las extensiones.
anatomía de anuncios de Google Display o de la red de display de Google. Y para eso te voy a mostrar algunos ejemplos de anuncios de la red display. Por ejemplo, está el rectángulo mediano y grande, ¿cierto? Que se ven de esta forma y estas son las medidas, ¿cierto? Hay texto, hay imágenes, nosotros podemos poner cuánto texto queramos y también siempre muy recomendable poner el llamado a la acción. Y, por ejemplo, en un sitio, en un blog, ¿cierto? Ya que tú sabes cómo funciona la red display, son sitios donde hay banners adentro. Así es como se verían, por ejemplo, estos banners adentro de un blog, ¿cierto? Aquí en el costado, en el sidebar, o también puede estar el anuncio de leaderboard, que es como rectangular acostado, ¿cierto? Que se puede ver, por ejemplo, ahí arriba, ¿cierto? Típicamente en esas partes del sitio. También está el skyscraper grande, que tiene esa medida, que es como rectangular horizontal, ¿cierto? Que se puede ver así, por ejemplo. Y también tenemos otros horizontales como el skyscraper horizontal grande o el clásico banner, o también el skyscraper más delgado o el skyscraper más ancho, ¿cierto? O los otros que son cuadrados, banners cuadrados, ¿cierto? De 250 por 250 o de 200 por 200 y así. Entonces, ¿cuáles son todos los formatos? Estos son todos los formatos. Tú vas a poder descargar esta presentación y ver o ir a ese link y ver todos los formatos que hay para Google Display. Así es que la verdad es que esto no es parte de este curso, ¿cierto? Entrar en mucho detalle sobre lo que es display. Por eso te muestro los formatos y te dejo este link para que tú puedas investigar un poco más si es que esto te interesa saber. Estructura de la cuenta de Google AdWords. Entonces, la estructura de la cuenta es así. Primero estamos aquí a nivel de cuenta. La cuenta de AdWords es aquella donde está tu correo electrónico y contraseña únicos. Por ejemplo, tu Gmail o tu correo laboral o tu correo de Google Apps, etcétera. Sea cual sea el correo que estás utilizando para tu cuenta de AdWords. Y eso es a nivel de cuenta, ¿cierto? Lo otro que está a nivel de cuenta, aparte del correo electrónico y la contraseña, son los datos de facturación. Es decir, todas las campañas que van a correr adentro de esta cuenta son para unos únicos datos de facturación. ¿Ok? Todo el consumo de esta cuenta va para estos datos de facturación, que es para una empresa o persona. Luego, después de nivel de cuenta, nosotros estamos a nivel de campaña. A nivel de campaña. Adentro del nivel de campaña, lo que se maneja es el presupuesto y la configuración. Entonces, cada campaña va a tener un presupuesto diario específico y una configuración específica. La configuración de la campaña nosotros la vamos a ver en el módulo cuando ya creemos la campaña, pero ya te adelanto que en esta parte de la configuración nosotros vamos a configurar, valga la redundancia, cosas como por ejemplo el presupuesto diario, la ubicación, los dispositivos, la programación de anuncios, qué días y a qué hora se muestran y otras configuraciones adicionales. Adentro de la campaña ya estamos a nivel de grupos de anuncios. ¿Te acuerdas cuando yo te mostré la estructura optimizada de la campaña donde decía que van a haber N grupos de anuncios? Esos son los que están adentro de la campaña. Y cada grupo de anuncios está compuesto de un conjunto de palabras clave y cada grupo de anuncios tiene, aparte de sus palabras clave, sus anuncios. Por ejemplo, bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿cierto? Y así, entonces tenemos a nivel de cuenta, a nivel de campaña y a nivel de grupo de anuncios. Ejemplo, la cuenta es para una empresa que es una tienda de muebles y va a tener una campaña para vender mesas y otra campaña para vender camas. Por ejemplo, adentro de la campaña de mesas va a tener un grupo de anuncios para mesas de café y otra para mesas de comedor, con un único presupuesto que es total para mesas.
Y el grupo de anuncios de mesas de café va a tener anuncios específicos para eso de café. Y el grupo de anuncios de mesas de comedor va a tener anuncios específicos para mesas de comedor. Así, por ejemplo, con las camas. Hay un grupo de anuncios de sofás cama y otro de camas de matrimonio, cada uno con sus respectivos anuncios y todos estos dos grupos de anuncios con el presupuesto de esa campaña. ¿Ok? Así es como funciona. Entonces, algunos comentarios sobre el consumo. Si, por ejemplo, hay una campaña con dos grupos de anuncios, como estos ejemplos de acá, esta campaña tiene dos grupos de anuncios, igual que esta campaña tiene dos grupos de anuncios, entonces se consumirá la que primero se vaya buscando. Por ejemplo, si tenemos nosotros un presupuesto de esta campaña, por decirte, de 100 al día y ambos grupos, el de mesas de comedor y el de mesillas de café, están consumiendo ese presupuesto de 100, por ejemplo, si un día se buscó más veces café, mesas de café, que más veces mesas de comedor, y por ejemplo mesas de café ocupó el 70% del presupuesto y comedor solamente 30%, pero puede ser que otro día se haya buscado más veces mesas de comedor que mesillas de café, y otros días se gasta más presupuesto en mesas de comedor que en mesas de café. Pero entre las dos juntas se van a gastar el presupuesto de esta campaña, entre estos dos grupos de anuncios y así igualmente con este de acá. Por lo tanto, si tú deseas promover distintos productos con presupuestos separados por producto, entonces debemos hacer una campaña por producto. Algo muy común que pasa es que, por ejemplo, hay una campaña con un grupo de anuncios que, por ejemplo, tiene una palabra clave que consume prácticamente el 90% o más del presupuesto o casi todo el presupuesto. Si tú detectas eso, lo más sano es separar ese grupo de anuncios en una campaña aparte y con un presupuesto aparte para que esa palabra clave en particular no se consuma o no canibalice, digamos, la performance o el desempeño del otro grupo de anuncios del cual también nos interesa. Entonces, esto es un comentario para que lo tengamos presente para cuando hagamos las campañas y configuremos todo lo que hay que configurar. Concordancias de las palabras clave. Como veníamos hablando en los videos anteriores, las campañas de Google AdWords Search son equivalentes con hacer un ejercicio de matemática. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos, ¿cierto?, la ecuación, ¿cierto?, y que algo es igual a algo y vamos desarrollando el ejercicio de matemática paso a paso. ¿Y qué pasa si nosotros, por ejemplo, en alguno de esos pasos nos equivocamos, por ejemplo, en poner un signo o en alguna operación matemática? De ahí para abajo está todo malo. Y sin importar lo que hagamos, si nos equivocamos en un signo, el ejercicio matemático va a estar todo malo, ¿cierto? Entonces, en Google AdWords, hacer un ejercicio de realizar una campaña para Google Search, yo lo comparo con hacer un ejercicio de matemática. En el sentido de que lo primero que vamos a hacer nosotros es seleccionar las palabras clave. Y luego que seleccionamos las palabras clave, seguimos con el resto de las configuraciones de la campaña. Y si la selección de las palabras clave está mal hecho, todo está mal hecho. Es decir, si nosotros seleccionamos las palabras clave mal y hacemos los anuncios bien, da lo mismo, la campaña está mala. Si hacemos todo el resto de las configuraciones de ubicación, de programación de anuncios, de CPC, etcétera, etcétera, cosa que vamos a ver cuando hagamos la campaña, y las palabras clave están mal seleccionadas, igualmente va a estar todo malo. Por lo tanto, lo primero y más importante es hacer las palabras clave. Y las palabras clave se seleccionan y se configuran. Ahora, Google nos va a decir primero, y así vas a ver cuando hagamos la campaña, lo vas a ver, Google te dice primero, haz los anuncios y luego haz las palabras clave. Pero yo soy de la idea de que lo primero que hay que hacer son las palabras clave. Entonces, las palabras clave se deben seleccionar y después se deben configurar, ¿cierto? Si nosotros seleccionamos bien y configuramos mal, está todo mal. Si seleccionamos mal y configuramos bien, sigue estando todo mal.
Por lo tanto, tenemos que seleccionar bien y configurar bien. Y de ahí, recién ahí, podemos hacer el resto de las cosas. Pero esto, como te digo, es gravitante, es ultra importante. Si esto está mal, todo el resto va a estar mal. Por lo tanto, es que vamos a dedicar todos estos videos relacionados a las concordancias y después, en el próximo módulo, vamos a dedicar gran parte de ese módulo a investigar palabras clave para hacer una selección de palabras clave para distintos nichos de mercado para que tú puedas entender y captar el criterio de selección de palabras clave. Y bueno, la selección de las palabras clave se hace en el planificador de palabras clave, ¿cierto? Adentro de la herramienta de Google AdWords, en herramientas, planificador de palabras clave, herramienta que vamos a ver en los próximos videos. Y la configuración de las palabras clave tiene que ver con las concordancias de las palabras clave. Yo he visto infinidad de veces personas que hacen sus propias campañas de Google AdWords y yo les pregunto, oye, ¿tú sabes qué son las concordancias? Y me dicen que no tienen idea. Y eso es eso es fatal, es muy malo porque las concordancias son demasiado importantes, son gravitantes para el éxito de la campaña y así es como te irás dando cuenta de la importancia de esto en la medida que vayamos pasando estos videos. Ahora, las concordancias de palabras clave es una forma de configurar las palabras en la herramienta, ¿ya? Ahora yo te voy a mostrar las concordancias que hay y cómo se hace su simbología y el significado de cada concordancia lo vamos a ir explicando en un video por separado para cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí a la derecha hay una foto de la herramienta de Google AdWords donde hay palabras clave y están configuradas de cierta forma. Entonces, por ejemplo, tenemos 5 tipos de concordancias de palabras clave. Amplia, concordancia de frase, concordancia exacta, amplia modificada y negativas. Ahora, tú te das cuenta, por ejemplo, aquí dice concordancia de frase y sale entre comillas. Y aquí concordancia exacta y sale con corchetes cuadrados. Entonces, eso no significa que la gente busca poniéndole la palabra, esas comillas o ese corchete a la palabra clave, sino que solamente significa que si está puesta de esa forma en la herramienta, significa que esa palabra en particular está configurada con esa concordancia. Solamente eso. Entonces, por ejemplo, esta primera palabra que dice más arriendo, más domos, está configurada como amplia modificada. Y ya vamos a ver qué significa eso. Esta palabra que no se le antepone ningún más, no está entre comillas ni tampoco corchetes, está configurada como concordancia amplia. Esta de acá está configurada como concordancia de frase. ¿Por qué? Porque está entre comillas, frase. Y esta concordancia de acá está con corchetes cuadrados, lo que significa que está configurada como concordancia exacta. Y las negativas se ponen en otra parte de la herramienta y es simplemente una lista de palabras clave que ya vamos a ver qué significa y cómo se usa. Acá, en esta lámina, yo te dejo un resumen del significado de lo que significa y cómo se usan y cómo se interpreta esto de las concordancias por cada tipo de concordancia. Y ahora, en los próximos videos, vamos a revisar una por una. Concordancia amplia. La concordancia de palabras clave amplia va a admitir la aparición del anuncio cada vez que se busque la palabra clave en cuestión y Google va a admitir la aparición del anuncio si esta palabra clave se escribe, por ejemplo, con errores ortográficos, sinónimos, búsquedas relacionadas y también otras variaciones relevantes. Por ejemplo, imagínate que tú seleccionaste la palabra clave abogado divorcio, ¿cierto? Eso significa que el anuncio va a aparecer si las personas buscan abogado divorcio con cosas antes, entre medio, después, incluso en cualquier orden. Y también, como te acabo de decir, va a admitir errores ortográficos, sinónimos, búsquedas relacionadas y otras variaciones relevantes. Entonces, por ejemplo, si alguien busca en Google, la ley de divorcio faculta a los abogados para bla, 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 el anuncio sí aparece. Ahora,
Y adelantándome un poco, yo te puedo preguntar, ¿tú qué intención crees que tiene esta palabra clave? Esa es una intención de búsqueda de información, más que una intención comercial. Entonces, por ejemplo, si nosotros usamos palabras clave amplias, vamos a estar admitiendo tráfico de palabras clave con intención de búsqueda de información o intención de ocio, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a estar recibiendo mucho tráfico, ¿cierto? Pero la calidad del tráfico no va a ser tan buena como queremos nosotros. Entonces, esa es la concordancia amplia. Imagínate que si tú tienes esa palabra configurada en amplia, el anuncio sí aparece cuando busquen abogado de separaciones, jurista de separaciones, abogado rupturas de pareja, divorcios mutuo acuerdo, divorcio express abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, yo aquí te puse esta foto de una puerta abierta, ¿ya? ¿Por qué? Porque voy a hacer la analogía de las concordancias de palabras clave con las puertas abiertas o las puertas cerradas, ¿cierto? Usar concordancias de palabra clave amplia es como dejar la puerta abierta. ¿Por qué? Porque nosotros al poner un conjunto de palabras clave en concordancia amplia, al mismo tiempo vamos a estar admitiendo que el anuncio aparezca por una gran cantidad de otras palabras clave. Entonces, en otras palabras, es como dejar la puerta abierta y que entre nomás a la campaña, digamos el aire en este caso, o otras palabras clave que no se nos habían ocurrido, porque están escritas con sinónimos, con faltas de ortografía, con variaciones relevantes. Entonces, es como dejar la puerta abierta. Bien, esa es la concordancia amplia. Y ahora que vamos a ver las otras concordancias, te va a ir quedando más claro este concepto y analogía de la puerta abierta y concretamente cómo entender, interpretar y utilizar las concordancias de palabras clave. Concordancia amplia modificada. La concordancia amplia modificada se representa anteponiéndole un más a cada palabra. ¿Y qué significa eso? Que el anuncio va a aparecer si el término de búsqueda contiene exactamente las palabras clave a las cuales se le antepuso el signo más. Esa es la definición de la concordancia de palabras clave amplia modificada. Entonces, en este caso, por ejemplo, es más abogado, más divorcio, siguiendo el mismo ejemplo que veníamos haciendo con el tema de las concordancias. Entonces, por ejemplo, este anuncio sí aparece cuando buscan abogado para divorcio, porque está la palabra abogado y está la palabra divorcio. Precios, abogado, divorcio, Santiago. El abogado del caso de divorcio por violencia, bla, 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 también. Divorcio de mutuo acuerdo con abogado, también, etc. Y el anuncio no aparece cuando buscan abogado de separaciones, porque eso es un sinónimo, ¿cierto? O búsquedas relacionadas, o búsquedas relevantes. Jurista de divorcio, abogado de rupturas de pareja, divorcio mutuo acuerdo con jurista, separación express abogado, etc. ¿Por qué? Porque en estas palabras de acá, en estas oraciones, frases de acá, no están exactamente todas las palabras a las cuales se le antepuso el más, que en este caso son abogado y divorcio. Por lo tanto, para que el anuncio aparezca, tiene que estar la palabra abogado y la palabra divorcio en cualquier parte del término de búsqueda. Esas son las palabras clave amplia modificadas. Entonces, si te fijas, es prácticamente igual que la concordancia amplia, pero un poquito más filtrado, ya que no admite sinónimos, búsquedas relacionadas, variaciones relevantes, etc. Sino que simplemente tienen que estar sí o sí las palabras, en el término de búsqueda tienen que estar las palabras a las cuales se le antepuso el más. Por eso, también en este caso, hacemos la analogía con dejar la puerta abierta cuando utilizamos las amplias modificadas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos poner las amplias modificadas, sin embargo, vamos a admitir otras palabras clave que no se nos habían ocurrido, que no estaban en nuestra mente y que no estaban agregadas en nuestra campaña de Google AdWords Search de antemano.
sino que vamos a ir descubriendo en la medida que vaya pasando el tiempo después de que la campaña ya está corriendo. Por lo tanto, también estamos dejando de cierta forma la puerta abierta cuando utilizamos este tipo de concordancia. Concordancia de frase. Esta concordancia, denominada con las entre comillas, ¿cierto?, admite una frase y variaciones cercanas a esa frase, ¿cierto? Si, por ejemplo, tenemos la palabra abogado, divorcio, ¿cierto? El anuncio va a aparecer si, por ejemplo, buscamos abogado, divorcio, precio, o consulta abogado, divorcio, o abogados, divorcio, providencia, ¿cierto? Si te das cuenta, el tráfico se filtra un poco más, ya que solo admite esa frase y variaciones cercanas, pero no errores ortográficos, sinónimos, variaciones relevantes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la concordancia de frase es equivalente con dejar la puerta entreabierta, no completamente abierta como si fuera una concordancia amplia o amplia modificada, sino que solamente entreabierta. ¿Por qué? Porque solamente vamos a admitir esa frase y variaciones cercanas de esa frase, pero no todos los sinónimos, todas las variaciones similares, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la concordancia de frase va a admitir una menor cantidad de tráfico, pero al mismo tiempo nos va a estar asegurando una mejor calidad. Y igualmente es equivalente con dejar de cierta forma la puerta abierta, ya que de todas formas vamos a estar admitiendo y recibiendo tráfico de palabras clave que no investigamos y no seleccionamos y no agregamos nosotros de antemano a la campaña, sino que vamos a ir descubriendo estas palabras en la medida que la campaña la tengamos corriendo y hagamos el trabajo de optimización. Por lo tanto, esa fue la concordancia de frase. Concordancia exacta. La concordancia exacta va a admitir un término exacto y variaciones cercanas de ese término exacto. Por ejemplo, si nosotros tenemos la palabra abogado divorcio, el anuncio solamente va a aparecer cuando la gente busque abogado divorcio. Pero, por ejemplo, no va a aparecer si pone abogado divorcio precio o consulta abogado divorcio, sino que solamente abogado divorcio. Y esas variaciones cercanas de este término exacto se refieren, por ejemplo, si yo pongo abogados divorcio o abogado divorcios, o ese tipo de variaciones que son muy cercanas, que Google interpreta como que es la misma intención de la persona al buscar, por ejemplo, en plural o singular, ¿cierto? O abogado de divorcio, que es lo mismo que abogado divorcio, ¿cierto? Entonces, ese tipo de variaciones cercanas. Por lo tanto, y como ya vas entendiendo esta analogía con la puerta abierta y la puerta cerrada, usar la concordancia exacta es como equivalente a dejar la puerta cerrada. ¿Por qué? Porque nosotros si configuramos todo en exacta, le vamos a estar diciendo a Google, Google, solamente envíame tráfico que busque exactamente estas palabras y nada más que solo estas palabras. Por lo tanto, son esas palabras y solo esas. Y es equivalente a tener la puerta cerrada porque no vamos a estar admitiendo tráfico de palabras relacionadas que no se nos ocurrieron o que no agregamos anteriormente a nuestra campaña. Por eso es dejar la puerta cerrada. Concordancia negativa. La concordancia de palabras clave negativas significa que el anuncio se va a mostrar cuando se hagan búsquedas que no contengan estos términos, ¿cierto? Imagínate que tenemos, por ejemplo, abogado divorcio, ¿cierto? Configurada, digamos, por ejemplo, en concordancia de frase, o en concordancia amplia, o en concordancia amplia modificada. Imagínate que alguien busca abogado divorcio gratis. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la palabra abogado divorcio gratis, abogado divorcio, en amplia, amplia modificada o frase, y alguien busca abogado divorcio gratis, si nosotros no tuviéramos la palabra gratis configurada como negativa, significa que el anuncio sí aparece.
Y aparece cuando alguien busca gratis y resulta que nuestro servicio, por supuesto, que no es gratis. Entonces, ¿queremos que esa persona que buscó gratis pinche nuestro anuncio, llegue a nuestra página, nos llene el formulario de contacto? No. ¿Por qué? Porque dice gratis y nosotros no queremos personas que anden buscando cosas gratis, a menos que por la naturaleza de tu campaña, tu producto, tu oferta, lo que sea, sí te sirva gente o tráfico que esté buscando gratis. ¿Sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, lo clásico es poner palabras clave negativas como barato, sexo, imágenes, fotos, gratis, PDF, como, juego, ¿cierto? Imagínate que tú vendes anillos de compromiso y los anillos de compromiso no son baratos, de hecho son más bien costosos y bien caros, entonces la palabra barato puede servir para filtrar tráfico, ¿cierto? Sexo, ¿cierto? Para filtrar cualquier cosa relacionada con sexo o sex. Imagínate que alguien pone tu palabra clave PDF. Eso representa una intención de búsqueda de información. Y nosotros no queremos personas que busquen información, nosotros queremos gente que quiera comprar. O, por ejemplo, cómo. ¿Cómo? El cómo representa una intención de hacerlo uno mismo. Por lo tanto, si nosotros vendemos el servicio de cómo se hace o de hacerlo, no queremos incluir gente que ponga cómo hacer eso. ¿Cierto? Por ejemplo, instalación de paneles solares. Y alguien busca cómo instalar un panel solar. Tú no quieres que la persona que pone cómo llegue, porque lo más probable es que esa persona quiera instalarlo, esa persona por su cuenta. ¿Ya me entiendes? Y, por ejemplo, juego para filtrar todo el tráfico relacionado con juegos, ¿cierto? O niños que quieran jugar. Entonces, las palabras clave, finalmente, funcionan como un filtro que mejora la calidad del tráfico al eliminar palabras clave específicas que van a delatar intenciones que no tienen que ver con comprar o otras intenciones que no tienen que ver con nuestro producto o servicio. Las palabras clave también son muy específicas del negocio. Nadie mejor que tú sabe cuáles son las palabras clave negativas para ti. Por lo tanto, tú tienes que saber muy bien y tú seleccionar muy bien las palabras clave negativas. Estas palabras siempre están muy subvaloradas, es decir, muy poca gente las usa y realmente entiende y reconoce el potencial inmenso que tiene usar las palabras clave negativas. Por lo tanto, ahora que tú sabes, tienes que usarlas y cuando hagamos la campaña vamos a agregar palabras clave negativas y yo te voy a proveer también de un listado de palabras clave negativas para que lo puedas usar para tu negocio y personalizar este listado de palabras clave con las cosas propias de tu negocio. Trade-off entre calidad versus cantidad de tráfico. Entonces, para ir ya terminando con este concepto de las concordancias, es que tú ya te vienes dando cuenta de que hay una especie de trade-off o intercambio entre calidad versus cantidad de tráfico. Entonces, por ejemplo, tenemos una balanza, ¿cierto? A un lado con cantidad de visitas y al otro lado con cantidad de conversiones. Entonces, por ejemplo, con la concordancia amplia y la amplia modificada, debido a la naturaleza de estas concordancias que admiten sinónimos, búsquedas relacionadas, variaciones relevantes, cualquier palabra que contenga al menos las palabras a las cuales se le antepone el más, etc., es que vamos a tener una gran cantidad de visitas. Sin embargo, como este tráfico admite muchas otras variaciones de esas palabras clave, la calidad del tráfico va a ser más mala. Vamos a estar admitiendo más tráfico de mala calidad o que no necesariamente desea comprar o evaluar nuestros productos o servicios. Por lo tanto, vamos a tener mucho tráfico, pero menos conversiones. Por su parte, si usamos la concordancia de frase, como no vamos a estar aceptando tantas variaciones relevantes, sino que solamente algunas variaciones cercanas a esa frase, vamos a tener menos visitas, pero al mismo tiempo vamos a subir la calidad del tráfico y vamos a tener más conversiones. Asimismo, con la concordancia exacta, vamos a estar restringiendo mucho más la cantidad de tráfico, pero a cambio de una mucho mejor calidad de tráfico y por lo tanto vamos a estar recibiendo más conversiones. Entonces, algunas consideraciones generales respecto de este concepto de las concordancias. Si, por ejemplo, el mercado
tiene más búsquedas de que nuestro presupuesto, ¿cierto? Y yo ya te voy a enseñar a cómo se calcula eso y cómo se determina. Entonces, la recomendación es usar solamente palabras exactas con amplias modificadas y negativas e ir cambiando las concordancias en la medida que tengamos más presupuesto. Esto es muy, muy importante y lo vamos a revisar en detalle para el módulo donde comencemos a hacer la campaña. Si nosotros, por ejemplo, anunciamos en una localidad geográfica que tiene pocas búsquedas, entonces vamos a usar amplias o frases más amplias modificadas y también, por supuesto, negativas. Esto se pone en práctica cuando ya estamos haciendo el trabajo de optimización, desde aproximadamente entre 1 y 3 días después de que la campaña ya se puso a correr. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos la campaña a correr el día 1, tenemos que dejar que la campaña funcione al menos 1, 2 o 3 días para que la campaña admita este tráfico de palabras clave que son variaciones relevantes, sinónimos, con errores ortográficos, etcétera, para nosotros recién ahí ya ver y descubrir qué tipos de palabras clave nos está entrando a la campaña producto de las concordancias que se configuraron. Por lo tanto, como ya te vienes dando cuenta, este concepto de las concordancias es realmente muy, muy, muy importante, gravitante completamente, y con estos videos te tiene que haber quedado claro. Ahora, en los próximos videos, cuando hagamos investigación de palabras clave y cuando configuremos las palabras clave en la campaña misma, te va a terminar de quedar claro cómo se hace esto.